Los antiguos griegos tuvieron una predilección importante por los monstruos mitológicos. Esta obsesión se expandió por todo el mundo y a día de hoy sigue siendo igual de importante. Pero lo que seguramente no sabías es que muchas de estas criaturas no son solo un producto de la imaginación, sino que su existencia está basada en la ciencia y en la propia naturaleza. Con el paso de los años, se descubrió que los lugares en los que surgieron estos mitos antiguos fueron, en realidad, una mina de fósiles nunca antes estudiados. De esta forma, intentando darle sentido a lo que encontraron, nacieron las criaturas mitológicas: gigantes, cíclopes, hidras. Estos son 5 criaturas mitológicas cuyo origen posiblemente desconocías. Número 5. Cíclopes. En la mitología griega, los cíclopes eran criaturas gigantescas que tenían un solo ojo en el centro de su frente. Eran una raza salvaje, caníbal, conocidos por ser unos auténticos bárbaros que no temían ni a los hombres ni a los dioses. Uno de los cíclopes más famosos fue Polifemo, hijo de Poseidón. En la épica de Homero, Ulises, rey de Ítaca, consiguió cegarlo y huir de la cueva en la que él y sus hombres habían sido capturados ocultándose bajo el vientre de unas ovejas. Todo esto podría sonar inverosímil, pero por aquel entonces parecía una prueba evidente que demostraba la existencia de los cíclopes. Existen varias teorías acerca de su verdadero origen, pero la más acertada es la que habla de unos fósiles de unos elefantes enanos hallados en diferentes islas del Mediterráneo. Hace cientos de miles de años, en la Sicilia prehistórica, vivió una especie de elefante enano al que le gustaba visitar las cuevas de la isla en busca de sales minerales. En cierto momento, estas criaturas se extinguieron, probablemente por la escasez de comida, la competencia con otros herbívoros mejor adaptados y puede que también por la caza de los primeros humanos. Sin embargo, muchos de ellos murieron en el interior de dichas cuevas, conservando sus restos hasta ser descubiertos. Al observar sus cráneos, podemos ver que se parecen mucho a los de un hombre gigante con un agujero enorme en el centro de la frente, aunque la ciencia nos indica que se trata, en realidad, del orificio de la trompa. Quizás los antiguos griegos que vivieron en Sicilia y que conocían bien sus cuevas quedaron impresionados al encontrar estos cráneos y desataron su imaginación, convirtiendo a una criatura pacífica como el elefante enano en una raza bárbara y salvaje única en el mundo entero. Número 4. Vampiros. La imagen actual de los vampiros tuvo su origen en la famosa novela de Bram Stoker, Drácula, y desde entonces ha variado muy poco. Su protagonista sigue siendo un hombre pálido y esbelto que duerme dentro de un ataúd, tiene un acento extraño y es más o menos inmortal. Se sabe que Stoker basó su personaje en la figura histórica de Vlad Tepes, el Empalador, un príncipe medieval rumano que se ganó su reputación por ser uno de los príncipes más sanguinarios y crueles de todos los siglos. Pero también es posible que Stoker se inspirara en muchos de los rumores y supersticiones que giraban en torno a la muerte y los entierros de aquella época, así como en la ignorancia acerca de la descomposición del cuerpo humano tras morir. Tras la muerte, nuestra piel se marchita, haciendo que los dientes y las uñas queden al descubierto y den la sensación de que han crecido. Además, a medida que nuestros órganos se descomponen, liberan un fluido conocido como fluido de la purga, que brota de la nariz y la boca y deja en piel una marca oscura. Esto podría hacer que la gente interpretase que el cadáver se alimentaba de la sangre de los vivos. Por otro lado, existe la teoría de los arañazos y rasguños en el interior de las paredes del ataúd. En algunas ocasiones, estas marcas llevaban a la gente a pensar que la persona que acaban de enterrar había vuelto a la vida y había intentado salir del sarcófago. Pero la realidad era mucho más traumática. Lo más probable es que hubiera habido un error a la hora de certificar la muerte de esa persona. Quizás ese individuo se encontraba realmente en un estado de coma y tras recuperar la conciencia hubiese intentado escapar de allí. De hecho, se cree que el filósofo y monje John Scotus murió de una forma similar. Se dice que su cuerpo fue encontrado en una cripta, fuera de su ataúd, con las manos ensangrentadas tras haber intentado salir de la caja de madera en la que fue sepultado. Número 3. Gigantes. Los gigantes han formado parte del folclore durante miles de años. En la mitología griega, eran criaturas abominables que surgieron de la sangre de Urano vertida sobre Gaia, la madre tierra, cuando éste fue castrado por su hijo Cronos. No solo eran grandes y tenían una fuerza descomunal, sino que su misma apariencia ya era aterradora.
Por otro lado, en la mitología nórdica, los gigantes o Jotun eran una raza muy importante. Aunque eran los adversarios naturales de los dioses, tenían trato con ellos e incluso mantenían encuentros amorosos. Los nórdicos consideraban que Ymir, el primer gigante, nació de las gotas de agua que surgieron cuando la tierra del hielo y la tierra del fuego se encontraron. Tras ser asesinado por los dioses, la tierra emergió de su carne, los mares de su sangre, las montañas de sus huesos, las rocas de sus dientes, el cielo de su cráneo y las nubes de su cerebro. Pero dejando a un lado los mitos y las leyendas, el gigantismo hereditario podría estar detrás del origen de estas supuestas criaturas. Los científicos creen que han aislado a un gen que puede provocar esta patología. Según los investigadores, la gente con gigantismo también puede desarrollar un tumor en su glándula pituitaria, estimulando el crecimiento. El gigante bíblico Goliat medía aproximadamente 2,74 metros de altura, pero en la actualidad no existe una altura exacta que nos convierta en gigantes, ya que dependiendo de cada sociedad, las personas podemos variar considerablemente de estatura. Además, un estudio publicado en la revista Ulster Medical Journal sugirió que Goliat, asesinado por David con una honda y una piedra, sufría de un trastorno autosómico dominante, lo que quiere decir que uno de sus padres aportó un gen defectuoso. Si Goliat tenía un tumor en la pituitaria que le presionaba el quiasma óptico, es muy probable que tuviera algunas dificultades para ver, lo que le impidió esquivar la piedra que acabó con su vida. Número 2. Banshees. En la mitología celta, los Banshees son hadas mensajeras de la muerte. Su nombre significa mujer de las colinas y se manifiestan en forma de espíritu femenino que, según el mito, se aparecen frente a las personas para profesar con sus llantos la muerte de un familiar. La propia mitología las describe tanto como mujeres jóvenes como ancianas de ojos rojos por culpa de las lágrimas que han derramado durante toda su existencia. Generalmente visten un vestido de color gris o blanco. Y algunas tradiciones manifiestan que las Banshees pueden mostrarse acompañadas de animales como liebres, cuervos y comadrejas, animales relacionados con la brujería en Irlanda. Su origen es desconocido. No se sabe exactamente cuándo surgió esta leyenda, pero un historiador irlandés ya habló sobre ellas en el libro Triumphs of Torlog en 1350. El hecho de llorar una pérdida y cantar cantos fúnebres junto a las tumbas era una forma tradicional mediante la cual las mujeres expresaban su dolor. Se reunían junto a la tumba y lloraban sin parar. Esta práctica se extinguió gradualmente durante el siglo XIX, después de que se convirtiera en una especie de atracción turística para ver a los asistentes en un verdadero funeral irlandés. Sin embargo, es fácil saber por qué los irlandeses, que siempre han estado dispuestos a creer en lo sobrenatural, tomarían la figura de un hada y la relacionarían con una de estas mujeres que lloran a sus muertos para crear una banshee, una llamada de advertencia para reunir a la familia y dar un último adiós. Número 1. El monstruo de Alier. Si las hidras son criaturas recurrentes en la fantasía, su origen proviene de la mitología griega, concretamente de la Hidra de Lerna, hija de Tifón y Equidna, dos criaturas dañinas que legaron su naturaleza reptil a su descendencia. Era un monstruo que recibió numerosas descripciones. Mientras los relatos más antiguos le otorgan un cuerpo de perro y 100 cabezas, los más modernos la describen tal y como la conocemos a día de hoy, con cuerpo de dragón y 5 o 9 cabezas. Pero esta parece no ser la única de su especie. El monstruo de Alier, en Francia, ha formado parte de la leyenda local desde que se produjo el primer avistamiento en 1933. Se trata de un monstruo acuático de 3 cabezas muy parecido a la Hidra de Lerna, según describieron los testigos que pudieron verla. No se conoce mucho más acerca de esta criatura, por lo que hablar de su verdadero origen es algo complicado. Sin embargo, cabe destacar que existen informes actuales que hablan acerca de anguilas y serpientes que tienen 2 o más cabezas, una enfermedad de la que ya hemos hablado en otros videos y que se conoce como bicefalia. Es posible que esto pueda explicar el origen del monstruo de Alier y otras criaturas mitológicas similares, pero quién sabe, puede que hablemos de una verdadera leyenda. La mayoría de mitos y leyendas que forman parte de nuestra cultura basan su origen en hechos reales que podrían refutarse de forma científica, aunque son mucho más llamativos si se les añade elementos sobrenaturales. Algo parecido ocurre con los sonidos recogidos por los innumerables micrófonos acuáticos repartidos por los océanos de nuestro planeta. Sonidos que, si no fuera por la ciencia, pensaríamos que proceden de auténticos monstruos marinos. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.